Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 12 de marzo del año 2024. El domingo pasado continuamos con nuestra serie del verdadero discípulo, las características de un verdadero discípulo. Y el domingo pasado vimos que el verdadero discípulo de Jesucristo es una obra en proceso. Eso es que Dios inició en nosotros una obra y todavía no lo ha terminado. La está perfeccionando, puliendo. Es un proceso. Vamos a ver varios aspectos de esta característica del verdadero discipulado en nuestros devocionales en esta mañana. El apóstol Pablo estaba completamente convencido de que el Señor, quien comenzó la obra, la perfeccionará hasta el momento en que esos creyentes rindieran cuentas al Señor. Dios inició su obra en nosotros y sigue actuando a favor nuestro. Obviamente, la obra en lo esencial y lo principal es la obra de salvación, aunque no es limitado a eso. La Escritura nos da la idea que la salvación es un proceso que está dividido en tres diferentes etapas. La salvación inicial, la salvación final y entre los dos, la salvación progresiva. Vamos a analizar brevemente estos tres puntos antes de comenzar. Fuimos salvados de la paga del pecado. Esta fue una obra terminada en el pasado cuando creímos en Cristo Jesús para salvación. Fuimos salvos. Esto podría decirle que es la obra inicial de salvación cuando somos declarados hijos de Dios y justificados por la fe en Cristo Jesús y nuestros pecados perdonados. La segunda fase es una que dura el resto de nuestras vidas. Esta sería descrita por estas palabras: estamos siendo salvos del poder del pecado. Eso es un proceso. Inició en el pasado, pero continúa en el presente y continuará hasta que Dios nos llame a su presencia. Y esto incluye obviamente nuestra mente, intelecto, emociones, voluntad, hábitos. Esta es una obra continua y presente porque somos una obra en proceso que Dios ha iniciado y que Dios perfeccionará. Esta obra en proceso durará toda nuestra vida hasta que Dios nos llame a su presencia o Cristo venga por su iglesia. Cuando una obra en construcción se termina en Puebla, por ejemplo en México, se tramita lo que se llama una licencia o constancia de terminación de obra. Podríamos decir que esta es la última fase de nuestra salvación. Seremos salvados de la presencia del pecado en el futuro, no ahorita. En el futuro, cuando estemos con Dios. Es decir, cuando estemos con Cristo, ya no tendremos que preocuparnos del pecado, ya no tendríamos esa tendencia. Seremos eventualmente entonces una obra terminada, pero en el futuro. Judas da la siguiente bendición que me encanta, 24 y 25, precisamente acerca de esto, cuando dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Miguel Ángel, como es conocido, el artista italiano del siglo XV, conocido como obras maestras como La Piedad y la estatua famosa de David, dijo una vez sobre su arte lo siguiente: la escultura ya está completa dentro del bloque de mármol antes de que yo comience mi trabajo. Ya está ahí. Solo tengo que cincelar o quitar el material superfluo para descubrir lo que estaba dentro. Aunque no estamos hechos de granito o mármol, también somos creaciones de un maestro artesano.
Dice Efesios 2:10 en la primera parte, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Segunda Corintios, el capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente, Segunda Corintios 4:7, acerca de nuestra naturaleza en las manos de Dios, el maestro artesano de nuestra vida. Nos compara en 2 Corintios 4:7 a vasos o vasijas de barro. Dice así 2 Corintios 4:7. Ahora tenemos esta luz, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. El hecho que Dios puede hacer tanto con vasos de barro muestra su gran poder, pero nos compara a vasos de barro. Y es interesante esta comparación porque no habla de una cerámica, habla del barro todavía en formación. Esta cerámica preciosa que nosotros conocemos en Puebla como la Talavera poblana no se forma de un día para otro. Hay un proceso elaborado y tardado en la preparación de la talavera, inclusive algunos secretos que no se pueden revelar. En una manera no similar, pero semejante, Dios nos está dando a nosotros forma como sus hijos y discípulos, como vasos de barro. Sabemos el fin de este proceso, porque Romanos 8:29 dice, seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que durante esta obra en proceso que somos, Dios nos está formando, moldeando a la imagen de su Hijo, obra que no termina hasta que estemos con Dios. Estamos siendo moldeados para que seamos como Cristo. Primera de Juan 3:2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, producto final, obra terminada, pero sí sabemos que seremos como Él. Pero mientras, seremos, pero todavía no estamos ahí. Somos una obra en proceso que Dios está todavía perfeccionando. Es interesante cómo se forma una cerámica de barro. Yo nunca he trabajado el barro, así que tuve que investigarlo y no es muy complicado el proceso. Explicarlo, muy complicado el hacerlo para que salga bien la cosa. Quizás algunos de ustedes han tenido experiencia de tratar de hacer una figura, darle forma en esa rueda famosa al barro y ese pequeño vaso que estás formando se deshace y nunca llegas a conclusión porque es un arte. El proceso de fabricación de una vasija de barro consta de varios pasos importantes. Primer paso, la preparación del barro. Se selecciona el tipo de barro adecuado para la creación de la vasija o el vaso. Este barro debe tener una consistencia adecuada para poder ser moldeado. Entonces empezamos primero con el barro, nuestra salvación inicial. Segundo paso, moldear el barro, darle forma. Una vez que el barro está listo, se procede a darle forma a la vasija, en esa famosa rueda, por ejemplo. Esto se puede realizar de diferentes maneras, como el uso de un torno o el moldeado a mano. En esta etapa se le da la forma deseada a la vasija, ya sea redonda, ovalada o con otro diseño específico. Después de eso se permite que ya teniendo forma se seque. Después de moldear la vasija, se deja secar al aire libre durante un periodo de tiempo. Durante este proceso, el barro pierde la humedad y se vuelve más rígido al secarse. Es importante tener en cuenta que el tiempo de secado puede variar según el tamaño y grosor de la vasija. Después de esto viene el proceso de ya sellar, de fijar, de endurecer. Y este proceso se llama
cocción. Cocinar en un sentido. Una vez que la vasija está completamente seca, se lleva a cabo la cocción. Esta etapa es crucial, ya que es cuando el barro se convierte en cerámica sólida y resistente. La vasija se coloca en un horno especial y se somete a altas temperaturas. Ya pueden ver ahí por donde voy, ¿no? Que parte del proceso de formación de cada uno de nosotros a veces es esa prueba de altas temperaturas para forjar bien el carácter. La temperatura y el tiempo de cocción pueden variar obviamente según el tipo de barro utilizado. Y una vez que esta etapa ha terminado, se deja enfriar y ahora se acaba, se da el toque final, nuestra salvación final. Después de la cocción, la vasija o el vaso se deja enfriar lentamente en el horno. Una vez que alcanza la temperatura del ambiente, se retira y ahora es cuando se pueden realizar los detalles adicionales como pulir, pintar o decorar. Ya, etapa, obra terminada. En resumen, el proceso de fabricación de una vasija de barro implica la preparación del barro, su moldeado, el secado, la cocción y el acabado final. Cada paso es crucial y necesario para lograr una vasija de calidad y duradera. Y Dios, en su gracia y soberanía, tiene de esos pasos con nosotros también. No igual, obviamente. En una manera semejante, Dios toma su tiempo y tiene sus procesos para moldearnos a la imagen de su Hijo. Como dice Gálatas 4:19. Oh, mis hijos queridos, le dice Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas, hasta que el barro se convierte en esa cerámica preciosa y terminada y decorada. Pregunta para ustedes. ¿En qué etapa se consideran estar en este proceso de ser formados para ser como Cristo? En la preparación del barro, moldeado, secado, coacción. Nadie está en la fase final de ya obra terminada o acabado. Pero podrías estar en donde Dios está obrando en ti para prepararte para ser moldeado. Ya teniendo la parte básica, te va a empezar a moldear. Ya seco, entonces empieza a cocinarse la cosa en el horno. Vienen las pruebas de fe, prueban nuestra paciencia, por ejemplo. Y ya que esa parte está terminada, que esta no termina en nuestra vida, ya se presenta como obra terminada, bonita como la talavera. Romanos 12:2, en una traducción moderna, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Padre, te damos gracias que somos una obra en proceso, que lo que has iniciado la perfeccionará hasta el día final. Gracias por moldearnos y por tener paciencia con nosotros en este proceso individual para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 13 de marzo a las 19:30, 7:30 de la tarde. Seguimos con nuestra serie de mensajes sobre nuestras emociones humanas y sus implicaciones espirituales. Gracias por acompañarnos nuevamente en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Y se me olvidó comentar que en el servicio presencial, que es al mismo tiempo de virtual de mañana, tenemos ministerio infantil de 5 a 11 años de edad. Entonces nos vemos mañana a las 9 en nuestro próximo devocional. Les esperamos. Siguen cuidándose mucho en estos días. Sigue cayendo la ceniza. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.